y con Abelardo fuiste hasta la ONU. Fui hasta la ONU, fui a llevar un mensaje de paz y canté una canción ahí. Reconozco que no tengo el tipo que requieren en las telenovelas, porque pues todos sabemos que los protagónicos son altos, son güeros. Buscando en catálogos y en cosas, salió mi foto y dijo el showrunner, yo creo que él podría ser un buen señor Barriga. Así de película, de que me recargué cómo se abrirá, pues se abrió completa y hasta el suelo, ¿no? Me salvó una mesa de herraje que había en el jardín, porque si no hubiera caído directo a la piedra y caí de cabeza, pero caí más bien, afortunadamente, en la mesa, libré la cabeza, la mesa se volteó, pero bueno, fueron las costillas, los discos de la columna, el hombro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Casa de Mara. Gracias por verlo, gracias por sus comentarios y gracias por darse la oportunidad de conocer a las personas que vienen a visitarnos, a las celebridades que están aquí, a los actores, actrices, en fin. Hoy tengo el gusto de tener aquí en Casa de Mara a un actor que veo desde hace muchísimos años, que he seguido su carrera y que es un actor que ahora lo vamos a volver a ver en la pantalla chica, con una nueva telenovela, producción de José Alberto Castro. Pero bueno, ya vamos a platicar con él. Es un actor extraordinario y me encantan los conceptos que tiene de la vida, de la actuación, de su oficio. Así que quiero dar la bienvenida a Eugenio Bartilotti. Bienvenido, querido. ¿Cómo estás, papacito lindo? Contentísimo, Mara, contentísimo. Tenía sentimientos encontrados porque no sabía dónde venía, pero conocía tu programa y me parece, siempre lo he pensado, me pareces una lindura y de una fineza como pocas en este medio y estoy encantado de estar aquí. Me has recibido como tu casa, me regaló una cosa para mí, personal. Y tú pues me trajiste engordadera y cosas. Y yo te traje engordadera, exacto. Nos encontramos, Eugenio, justo en diseños de imagen. Ahora vamos a hablar de eso, de la telenovela que ya están viendo a través de ViX y por el Canal de las Estrellas. Pero a mí me gustaría saber, Eugenio, ¿cómo descubres el oficio de la actuación en ti? La realidad, mis padres han sido gente que les gusta el teatro, siempre iban a óperas, etc. Entonces cuenta la leyenda que me llevaban a la ópera y que alguna vez en la Traviata ella muere al final y yo estaba en shock que se había muerto, pero cuando salió a dar las gracias no lo podía creer, entonces no entendía y les decía a mis papás que me explicaran. Total que ella era amiga de mis padres, la vamos a saludar tras bambalinas y yo, la magia y ella me lleva a recorrer el teatro y conocemos todo. Yo no sé si ese sea lo primero, pero yo quería ser actor desde niño. Yo me acuerdo que cuando yo veía un niño en televisión o en teatro, mi mente pensaba, ¿cómo le hizo ese niño para estar ahí? Yo quería ser actor de niño, no de grande. Cuando ya era adolescente, yo ya lo veía muy lejano. Porque además, la historia de los papás primero les parece gracioso, pero luego es de primero muerto, pero no va a ser actor. Eso no es para ti, ya sabes. Y pues yo creo que es vocación, es algo que tienes. Desde niño brincaba hacia mis obras. Con mis primos, me tiraba a las escaleras y cantaba, todo, y nunca se me quitó. La primera, ya estudiando diseño publicitario, una maestra dice, necesito actores para un sobrino que tengo director, pero que sean jóvenes, que sean nuevos, que a los que vayan 2 puntos y a que se quede en la obra 5, y todo el salón alborotado, y yo súper tímido, estaba ya gordo, ya tenía mis 20 y era de no, bueno, tenía como 17 y decía no, pues no, pues total voy, hacemos la audición, me quedo, y pisando el escenario dije, esto es para mí y siempre es lo que he querido. Y ahí surge
resurge toda esta vocación que tenía, ¿no? ¿Y tus padres qué dicen para esos tiempos? Me fui de la casa, por supuesto. Y dime si diretes muchas cosas. Y empezaba como a tomar a escondidas cursos y ya sabes, hasta que pues vieron que era cierto, no muy de acuerdo. Yo creo que siempre pensando en que en algún momento se le va a quitar, pero pues no. ¿No se te quitó? No se me quitó jamás, afortunadamente. Afortunadamente. Y hay algo que me llama mucho la atención, que eres la voz de Abelardo. Soy Abelardo, porque luego creen que la voz es, pues haces el doblaje y ya. No, estaba adentro del puppet, lo manejaba, no es como no es una botarga que nos ponemos todos y que nada más nos movemos. Es un puppet que tiene un monitor aquí adentro y que tú ves en el monitor lo que te está tomando y entonces corriges postura, pero al mismo tiempo hablas, estoy conectado con el micrófono, con esta mano se mueve la otra. O sea, es toda una técnica AAA que es, yo creo, de coordinación y además la cámara invierte la imagen. Entonces, si yo te veo de este lado, la cámara te veo sentada de este lado. Entonces, tengo que actuar al revés de lo que yo veo, porque si no, parece, yo por lógica diría, pues está del lado derecho, voltea al lado derecho, y no. Resulta que está donde yo no veo nada. Entonces, sí fue algo que, no sé, pues lo traes, lo descubrí. Hubo un casting masivo, éramos más de 100, más bien era como un taller y nos dieron toda la técnica y nos subieron y bajaron y hasta el final nos dijeron buscamos a las nuevas estrellas de Plaza Sésamo y pues que me quedo con el pájaro Abelardo. Qué y además maravilla. es voz y es manejo y es todo, pero es una técnica complicadísima, ¿no? Pero por lo que me estás diciendo no es Sí, complicado, sí. es complicadísimo. Así es. Y con Abelardo fuiste hasta la ONU. Fui hasta la ONU, fui a llevar un mensaje de paz y canté una canción ahí y también fui mascota de un NBA de baloncesto, nunca entendí por qué, y también con la Miss Universo en el Rose Bowl, o sea, actividades, las huellas de Abelardo al Planet Hollywood, porque Sesame Street llevaba 33 años en primer lugar como programa educativo de rating, pero cuando entra la versión latina de nosotros, resulta con el mercado latino gigantesco que rebasa por primera vez el rating y nos veían en 100 y tantos países, porque es el único que se hace en habla hispana. Y pues cuál, de repente a todos eventos y lados y cosas y maravilloso. ¡Qué orgullo! Maravilloso, la verdad. Mi voz para juegos de Fisher Price y cosas, ¿no? Muchas cosas increíbles. ¿Y qué te dijeron tus padres cuando vieron hacerte eso? Pues más bien ya no hubo un no, sino yo me acuerdo que un día estaba bañándome y estaba cantando en la regadera y mi papá abre la puerta y yo, por supuesto, encuerado, jabón, ya sabes, mi shampoo en el pelo, cantando, y mi papá se queda recargando, que además es una gente sumamente intelectual y tiene un humor, perdón, acidísimo, y él se queda y dice, de haber sabido que era verdad, te hubiera apoyado desde pequeño, pero te escucho cantar y te veo lo que haces y te veo todo. Y bueno, para mí fue un gran halago porque me dijo, de verdad, me arrepiento de no haberte apoyado desde niño, pero bueno, pues ahora estás aquí y tan, ¿no? Y Cero melodramas. Pues sí. Y tu ingreso a las telenovelas, a esta pantalla chica que en esos tiempos, a nuestros tiempos era difícil, aunque había muchas producciones, era difícil. Mi primer trabajo, después de esta obra de teatro, digamos, empiezo a tomar clases en la escuela de Silvia Derbez
y talleres por todos lados, la escuela de Patricia Reyes Espíndola también. Entro al CEA por azares del destino, porque yo me moría de ganas de entrar, pero reconozco que no tengo el tipo que requieren en las telenovelas, porque pues todos sabemos que los protagónicos son altos, son güeros, o eran por lo menos, y era otro tipo de físico. Yo estaba de este tamaño, y entonces me puse a pan y agua, me corté el pelo, me no sé qué, y llego rayando el último día a la fila, corriendo, por favor, así suplicándole a Ignacio Ortiz que me dejara pasar. Y me dijo, si no traes foto, no entras. Y traía 21 foto de este tamaño. Y Nacho, buena onda, me dijo, órale, pásale. Hago el examen. El primero era un examen escrito, era el primer filtro. Y ya sabes, te preguntaban qué directores, qué actores, qué esto, por qué quieres ser actor, porque 1000 cosas, ¿no? Psicológico, eran así 100 hojas. Pero tú, en aquel entonces, estoy hablando de la prehistoria, teníamos que ir a dejar el examen a Eugenio Cobo, pero no sabíamos que era Eugenio Cobo ni que era el director, sino nada más te decían, ya terminaste, en la puertita de allá entregas tu examen. Entonces era Eugenio Cobo, le doy el examen, ve la foto y me ve y me dice, ¿y esta foto? Le dije, es que es la 21 que tenía. Me dijo, ok, no me sirve, quiero otras fotos. Te doy hasta tal día para que me las traigas. Y yo, pero ¿cómo voy a entrar a Televisa? Es que no sé cómo. Dices que vienes de mi parte, pide la extensión tal, mi secretario se llama tal, trae las fotos. Pues ahí voy a tomarme unas fotos y regreso al día citado y me lo encuentro fuera de su oficina hablando con la secretaria. Y me ve y me dice, a ver, pásale. Le caí muy bien, lo hice reír, yo creo que vio que de verdad había algo y me dijo, todo esto que me estás contando, de que había bajado y mi historia de niño y tal, lo vas a contar el día de la audición. Entonces por eso me enteré que me iban a llamar a la audición y bueno, pues el caso es que me quedo en el CEA y del CEA mi primer trabajo fue Abelardo. Eugenio Cobo me manda a este casting. Me dijo, buscan a alguien que cante y que baile y que sea carismático, que ña. Me quedo con Abelardo muchos años, pero a la par, pues ya habiendo estudiado ahí, conociendo gente, empiezo a trabajar. Luis de Llano me ve en una cosa que hacíamos Gerardo Gemer, que en paz descanse, Yolanda Andrade y yo, que era un mubo, que era una muestra de voces, se llamaba Del SEA, para los chavos que iban a cantar, y era entonces un espectáculo. Nosotros 3 conducíamos y Luis de Llano me ve, me lo encuentro sin querer a los 2 días y me dice, me gustó muchísimo eso que hiciste en esta cosa que vimos. Y le dije, pues si le gustó muchísimo, déme trabajo. Y me dijo, ¿de verdad quieres trabajar? Sí. Y entonces entré a Agujetas de Color de Rosa y fue mi primer telenovela. ¿Y qué edad tenías, Eugenio? 18, yo creo. Y chiquito. 18, 19. No miento. Como 21. Pero esa fue mi incursión, digamos, a las telenovelas. Ahora, en esto que estás, retomando lo que estabas comentando, de los prototipos de los actores, de los protagónicos, me llamó mucho la atención una película tuya de nombre Fashion Models. Así es. Entonces, me imaginaba el trabajo que habías hecho de casting, o no sé, de mente, y hacer un trabajo que te enfrente a una realidad que seguimos viviendo. Exactamente. Y de hecho, en la vida real también, porque cuando yo llego al casting, Rodrigo Trujillo, hijo de Valentín Trujillo, que es el productor, y Rafael Montero, que son los directores, hay algo que ven en mí, les gusta, les caigo bien, dicen es él, pero el comentario era no está tan gordo. Realmente ellos querían a alguien de ese tamaño, con papá de todo, pero lo habían buscado
por todos lados y habían casteado gente incluso que tuviera ese tipo físico. Rafita Valderrama, por ejemplo, en esos No tiempos. sé en aquel entonces si sí o si no, no sé a quién es la verdad, pero el caso es que no les funcionaban, no había algo que de repente pues dice en él, aunque no esté tan así. Y hago esta película que justo trata de eso, de porque es un extra mi personaje, que no tiene el papel que quisiera, porque a todos los que escogen es como el clásico que vemos en las telenovelas, queremos el protagónico es un gordo que mida tanto y que dices, yo lo tengo todo, pero de repente ven en la fila uno güero guapo y le dicen, a ver, tú para este personaje. Y dices, pero pues no tiene nada que ver, pero es el guapo, pero es el güero, o etcétera. Sigue existiendo eso. Yo creo que un poquito menos, poquito, porque la historia empezó a cambiar y porque, pues, la realidad que no se han dado cuenta es que nosotros como mexicanos, pues, tenemos otro tipo de raíces. Y creo que pues además el talento no se mide por el físico. Es verdad que muchas cosas son comerciales y las vendes porque la gente les guste tener a sus ídolos y las figuras y lo que quieras, pero creo que las nuevas generaciones ya se van por otro lado, ¿no? No importa el tipo que tengas, no importa el físico que tengas, si tienes algo que contar, algo que decir, sobre todo ahora las redes, pues a lo mejor encantas a la gente, ¿no? Aunque sea mentira lo que cuentes, porque no siempre es verdad y la gente se compra. Creo que estamos necesitados de tener algo en que creer. Antes era la fe, pero ahora siento que es el influencer o es algo, ¿no? O son los filtros de las fotografías, o son cosas, pero ahora como que siento que la frivolidad ha avanzado un poco más. Totalmente, porque vuelvo a lo mismo, no sabes si es real. No sabes si yo saliendo de aquí me quito el pelo y los dientes y sale Tom Cruise exactamente. O sale quién sabe qué y la gente se la compra que tienes la piel divina. Bueno, no es mi caso, pero que tienes la piel divina. No, sí tienes bonita piel, ¿cómo no? Pues trucada, digamos, no cirugiada, pero cremas, no, pero sí, sabemos de qué hablamos, ¿no? Que de repente ves unas cosas en ahora en videos, en Instagram, en estas cosas en redes y la gente se la compra y se la compra cañón y a lo mejor conoces a esa persona, en persona valga la redundancia, y pues nada que ver, ni de personalidad, ni de físico, ni de carácter incluso, ¿no? Pero estamos ávidos de algo. ¿Y te has encontrado con estos no que lastiman, que duelen, pero que te hicieron crecer, Eugenio? Sí, muchas veces, comenzando por la casa materna. Entonces, ¿sabes qué tengo o qué me gusta? Probablemente de niño no lo sé, seguramente fui llorón y todas estas cosas, pero no me gusta el drama. No me gusta el drama. O sea, no es así de me gritó y me dijo y me humilló y me sentí el más gordo del mundo. No. Pero sí me ha tocado directores. Algún director alguna vez me dijo, me encantó tu casting, pero estás gordo y aquí el único gordo soy yo. Y él era de ese tamaño. Y soy el director y entonces, pues no. Y pues hay otros, vuelvo a lo mismo, que por gordo o por no tan gordo, ¿no? Porque de repente quieren una caricatura, ¿sabes? Y luego se puso de moda que todo el mundo se hacía el bypass y bajaba y entonces ya no había tantos gordos, pero ahora con inclusión quieren meter un personaje gay, uno gordo, uno afroamericano, uno asiático, uno albino, sabes que es, pero como a fuerzas, ¿no? Aunque se desarrolle en la Riviera Maya, en los nativos de ahí, entonces no, pero es una escuela que hay que meter un gordo, ¿sabes? Como que me parece ridículo solo porque digan que estás, no, es que yo soy
apoyo la inclusión y, ¿sabes? Y Sí. creo que me desvié, pero sí. No, porque a veces también se cree que no eres lo suficientemente guapo, lo suficientemente alto, y eso pasa con las actrices, pasa con los actores. Cuando vas pasando los años, cuando vas asumiendo ya de niño, adolescente, de adolescente a adulto, en un actor es más visible que en una persona que no se dedica a esto. Claro. Bueno, déjame decirte que se me olvidó que en el SEA, esto es verdad, me hicieron firmar una carta porque siempre he tenido tendencia a engordar. Entonces yo bajé para entrar, pero entrando al SEA siempre era mi problema. Tantito y subía y subía y subía. Me hicieron firmar una carta porque cada vez que había evaluaciones, mis evaluaciones salían muy altas. Entonces no había donde dijeran, pero pues es que él no nos funciona. Entonces, que si no bajaba de peso en la siguiente evaluación, Bye. me iban a dar crán. Pero llegó un momento en que no solo bajé, sino yo creo que subí, pero donde ya, y lo digo sin temor a equivocarme, que espero no sonar pretencioso si alguno de mis compañeros de generación ve esto, pero me tenían como el alumno de mi generación y entonces era como de, ya pasó a segundo lugar y ya no importaba eso, ¿no? O sea, es como de a lo mejor no va a ser el protagónico, no tiene ni la estatura, ni el tipo físico, ni nada, pero canta, baila, actúa, hace voces. Pedazo de actor. Pedazo de actor. Entonces, pues no bajé. Y ha sido mi coco toda la vida. Sí quisiera algún día lograrlo, pero bueno, pues... Pero si estás cómodo y estás bien como... Y has ya no tenido tanto antes, ya no sí, ahora ya no. Pero siempre has tenido trabajo, Eugenio. Sí, Y afortunadamente si no sí. estás haciendo telenovelas, estás haciendo cine. Si no es cine, ahora ya en las plataformas, El Señor de los Cielos, series, en fin, o sea, no te ha faltado trabajo. No me ha faltado trabajo. El señor Barriga en Claro, Chespirito. sin querer queriendo. Me sorprendió Que ahí, verte por ejemplo, el señor estaba Barriga. delgado para ellos, ¿no? ¿Y cómo te contacta Roberto? ¿Cómo es que vas a hacer este casting para Sin Querer Queriendo? Ya me habían hablado porque no sé, antes era, supongo que de Roberto, pero lo iba a hacer otras casas productoras. Entonces ya me habían, o sea, figuraba en una lista de posibles donde habíamos varios actores y ya había casteado, pero había quedado ahí y de repente esas casas productoras, pues que ya no se va a hacer el proyecto. Entonces pasó, luego lo tomó otra y que siempre sí, me vuelven a castear y luego pues que ya no se va a hacer el proyecto hasta que cae en manos de Isabel Cortázar, que es la castinera que lo lleva, a Viati, y yo estoy comiendo con Isabel porque nos conocemos de años y hay un cariño por medio, haciendo una gran amiga mía, y comiendo con ella me dice, ¿qué crees? Me acaban de dar la serie de Chespirito. Y yo, padrísimo, y me dice, hay muchos personajes, tengo que acabar de leerla, no sé, a ver si, ojalá encuentre algo para ti, porque pues tengo que leer, pero a lo mejor hay algo, no sé. Y yo me lo quedaba viendo, yo dando por hecho que me habían casteado las otras para eso, ¿no? Para el mismo personaje. Y ella, pues no sé. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, no, es que no le he leído, pero como es de época y como tal. Y me dice, ¿como quién te imaginarías? Le dije, pues ¿como quién? Como Edgar Vivar. Y me dice, ay, no, Edgar Vivar, no. No, quieren a alguien mucho más gordo, de otra edad, no tienes el tipo. Me dijo, O olvídalo. sea, mucho más gordo. Sí, O sea, y más joven, porque Edgar en la vida real, cuando hizo Chespirito, tenía 24 años, cuando era el señor Barriga. Lo que pasa es que sabemos que eran otras épocas, entonces él sí, estaba todo el pelón mundo, y todo el parecía mundo se veía un más señor grande. de 50, ¿no? Se veía más grande. Entonces, querían a alguien más joven porque eran los inicios de... Y creo que pues los iban a ir subiendo, bajando, no sé qué. Y lo querían muy gordo por el cliché, porque él justo en esas épocas no estaba tan gordo. Azares del destino, llega al mismo restaurante a los 20 minutos, pero ella me dice un rotundo
No, No. me dijo, olvídalo, no. Llega Paulina Gómez, la hermana de Roberto, y Keiko Durán, una amiga actriz, se sientan con nosotras porque es de, pues siéntese aquí, son de la generación de Isabel, nos reímos, la pasamos muy bien, nunca se tocó el tema Chespirito, y cuando nos despedimos, Paulina me abraza y me dice, le acaban de dar a Isabel Chespirito, dile que te casté. Y yo ingenuamente, lo juro, le dije, pero ¿cómo para quién? Para que le diga, pensando en que iba a decir, hay un doctor que sale o hay un ejecutivo, no lo sé. Tocó 4. Me dice, pues ¿cómo para quién? Para Edgar Vivar. Le dije, no, pero dice que Edgar, que está muy joven y que quiere otro tipo. Pues sí, Edgar era muy joven cuando empezó, pero pues tú dile que te casté. Nunca le digo a Isabel, porque sé que es especial, entonces bueno, preferí tener una amiga, ¿sabes? Entonces pasa el tiempo, postean que buscan todos los personajes, ¿no? Pero el último fue Edgar Vivar, y entonces ahí todo el mundo le dice, pues llámale a tal, llámale a tal, llámale a tal, llámale a tal, entre ellos a mí, no pasó nada, y en algún momento, eso me lo contó después Isabel, que el showrunner, buscando, porque habían casteado a otros, pero no les encantaban, buscando en catálogos y en cosas, salió mi foto y dijo el showrunner, yo creo que él podría ser un buen señor Barriga. Y entonces Isabel me habló y me dijo, prepáralo, googlealo, búscalo, te voy a mandar información también, etcétera. Y pues ya, lo demás es historia. ¿Y pudiste hablar con Edgar? Sí. Con Edgar Vivar, platicar con él, ¿qué te dijo? ¿Qué? Lo busqué yo, porque estaba yo muy emocionado al principio. ¿Cómo? Lo busqué y quería pues tener, sobre todo conocer, a mí me interesa más la historia, que él si me hubiera dicho mueve el hombro así o asado, sino por supuesto consejos, tips y eso, pero además Edgar y yo habíamos trabajado ya en Fashion Models, también está, y en un par de proyectos antes, y ya nos conocíamos, ya nos queríamos, y además lo admiro profundamente, y entonces lo busqué, pero no me tomaba la llamada, y no me tomaba la llamada, y no me tomaba la llamada, y un día en casa de Arturo Barba, amigo mío, que es Girafales, Sí, ya platicando con Arturo, le dije, pues he buscado a Edgar, y no sé qué, ya sabíamos que él era Girafales y yo era Edgar Vivar, y le dije, pues no sé, me dice, pero qué raro, si él te quiere bien y no sé qué, y me dijo, bueno, a mí también, vamos a hablarle, y Arturo le habla por el altavoz, y yo, hola, no sé qué, ay, qué padre, que ya sé que va a ser Girafales, qué bueno, qué tal. Y antes de que le diga Eugenio está conmigo, le dice, el que me ha buscado es mi querido Eugenio Bartilotti, y me da mucha pena, pero no le he tomado la llamada porque no sé, porque él es, tú lo conoces, sí, es increíblemente decente. Dijo, porque no sé si la producción ya esté autorizado, bueno, que podamos hablar con ellos, si ya le dijeron a él que es oficial o no. Entonces yo no quería, el caso es que le dijo, no, sí, aquí está. Y entonces ya hablé con él, le dije, Edgar, te invito a desayunar. Claro, fuimos a desayunar y platicamos de todo. Una gran plática, menos del señor Barriga. Menos del señor Barriga, pero él fue desde el minuto 1 sumamente generoso y me dijo, Eugenio, te conozco, te he visto trabajar, hemos trabajado juntos, tienes el carisma, tienes el talento. Me dijo, hazlo como quieras. Te doy la licencia de que lo hagas como quieras. Me dijo, me sentiría mal decirte, mira, yo como Edgar quiero que me hagan así o asado, o yo caminaba de tal manera, o yo tal cosa. No, pues yo era joven y empezaba en esto y además era doctor, entonces es ficción. Me dijo, es ficción. Me dijo, te doy de consejo que te diviertas, que lo disfrutes. Y además él conocía bien el proyecto porque sé que fue parte como de los guiones en alguna cuestión de datos fidedignos, cosas por la amistad que tiene muy amigo de con Roberto y con Bobby. Y con Bobby y con Paulina también, ¿no?
que son los que escribieron el guión, Bobby y Paulina. Entonces me decía él, sales, pero no es la serie de Edgar Vivar. Entonces me dijo, tú relájate y diviértete. Y así sucedió. Y yo estaba al principio muy preocupado porque yo lo quería más gordo, pero es que la cara, pero es que no. Y a los directores les decía, es que investigué, pero que me puedo inyectar como un colágeno que me infle la cara. O sea, yo quería hacer de lo que fuera hasta que el showrunner, Rodrigo Santos, me parece con mi hijo, me dice, Barty, ya, eres tú. Te queremos a ti, así como estás, te escogimos por algo. Si te pareces, si no te pareces, si etcétera, eso es bronca de vestuario, de producción, de caracterización. Ya, la serie no se llama Edgar Vivar. Relájate. Entonces, así sucedió. Porque se había contemplado el tema de ponerme látex, pero justo como eran muchas épocas y cosas, era muy complicado cara, cuerpo y quitar, y si se despega, y si se ve chafa, y si no, y era un tremendo trabajo para escenitas salpicadas, ¿no? Se tenían que dedicar más en Pablo Cruz, que era Chespirito, que además hizo un extraordinario trabajo. Y tiene un gran trabajo de caracterización. O sea, le raparon hasta acá porque él tenía la frente más cerrada, tiene apliques, etcétera, ¿no? También Arturo, imperceptibles. Entonces, pues así fue. Y como actor, como público, como parte de esta época de Chespirito, de Don Roberto, de Chapulín, del Chavo, ¿qué opinas de todo lo que se generó alrededor de un trabajo que tuvieron toda la delicadeza de irlo armando, de un trabajo de una producción, no de la vida de, sino la producción entera, y lo que quisieron decir sus hijos? De esta controversia que se armó, ¿era necesaria? No era necesaria para mí, y lo digo en serio, no era necesaria. Yo cuando leí por primera vez los guiones, me pareció, o sea, mi percepción primera, si me preguntaron qué te pareció, un gran homenaje a los papás de Bobby y de Paulina. Y la mujer protagónica, la pareja del protagonista, era Graciela. Yo así lo leí, le di esa lectura, dije qué maravilla que hablen de la historia de sus papás y la historia de su papá como una figura extraordinaria desde los inicios hasta el mayor éxito donde se termina oficialmente el elenco junto de La Vecindad, ¿no? Entonces esa fue mi lectura, me pareció divino y nunca sentí algún otro tipo de historia ni nada, sino contaban unos datos que sí fueron reales, que conocemos todos, etcétera, ¿no? Un gran trabajo de producción, de dedicación, de vestuario, de arte. Creo, sin temor a equivocarme, que los valores de producción son altísimos. Es una producción cuidadísima. Me atrevo a decir, no porque esté yo, que la selección del casting fue maravillosa. Sí. O sea, hay un gran trabajo por donde lo veas. Los guiones, la música, todo. Ahora, punto y aparte, los guiones, que me escuche Bobby y Paulina y me van a linchar, los guiones para mí, porque eran como 25 capítulos, eran bellísimos. Hablaban de la historia de la televisión a la par de o sea, primero de Roberto, de sus inicios, de todo, de cómo fue este niño que fue pasando por estas historias de vida y se le fueron grabando, pero de la historia de la televisión, de lo importante que hubo a nivel político, a nivel historia del país, a nivel todo el momento que pasó por ahí, cómo fue conociendo a cada uno de nosotros, la historia que tenía con todos, etcétera. Pero eran 25 capítulos que yo desconozco si HBO, si Warner, si Discovery Channel, porque ellos con Trimedia son realmente los realizadores, junto con Grupo Chespirito, son los productores de la serie, pero
pensando en el hate que hay ahora, en que si funcionan temporadas o no, que de repente sí o no. Entonces lo que no querían era hacer una que no funcionara y que la dejaron a la mitad porque no contaron el resto de la historia. Entonces prefirieron resumir todo en una sola temporada, una temporada corta. Y nos faltó. Y nos faltó. Yo lo digo, eso es lo que mi sentir es ese. Me hubiera gustado que lo que yo leí se hubiera quedado, porque además está todo, pero está resumido. Está resumido sus partes de niño, el cómo fue. Por eso ven muy fácil de que, de repente volteé y saltó el chapulín y le pondré el chapulín colorado. No es así. Hay una carne detrás y había una historia y había unas cosas del por qué sucedió todo. Además era un gran dibujante. Además de escritor, era un gran dibujante. Era un hombre creativísimo, con un sentido del humor, y era un genio desparpajado y loco, introvertido completamente, pero en escena pues él tenía esta cosa. Y bueno, Paulina, ahí se ve que parece muy fácil, Paulina Dávila, perdón, Graciela, su mujer, parece que ahí es como de, ay, préstame el traje, yo se lo coso. No, ella junto con él a la par, contado por Roberto y por Bobby y por Paulina, a nosotros, ellos eran un equipo. Ella era una mujer porque tenía una personalidad carismática, extrovertida, era encantadora. Sí. Para mí se ve un poco seria en la serie, pero era una gran mujer que fue la que todo el tiempo era, sí, Roberto, y vamos a hacer, y vamos a crear, y vamos a enloquecer, y ella lo empujaba. Entonces fue una mancuerna maravillosa. Equipo. Ahora, respecto a tu pregunta, creo que no era necesario, no lo necesitaba la serie, pero volvemos a las nuevas generaciones. Yo no soy quien para juzgar, respeto infinitamente a todos y a cada uno, y las vidas y las historias y las épocas y todo, pero a veces siento que personas, chavos que podrían tener 15 o 20 años, que ni siquiera crecieron con él, como nosotros, ni en el contexto, ni en la situación, ni nada. Vieron un par de videos y se sumaron al tren del mame, que le llaman, y entonces ya me sumo a algo y juzgo algo y critico algo y comento algo sin saber qué hay detrás. Y creo que se salió de todo contexto, se sobreexpuso, se fue por el camino que no se tenía que haber ido o no era lo importante, pero pues bueno, aquí en el mundo entero sigue funcionando. Sabes que en Latinoamérica, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, bueno, un sinfín de países que nos han escrito y que hicimos Zooms, entrevistas, y realmente era wow. Repitieron, porque tú sabes perfecto que los derechos, por cuestiones que desconozco, dejaron de pasar El Chavo, que era un programa ininterrumpido desde que salió hasta hace, no sé, 5 años. Sí. Lo dejaron de pasar, y justo coincidió con que cuando se arregló todo eso, la serie, no sé si salió antes o después o no, pero en el mundo entero también lo dejaron de pasar, y en el mundo entero también lo volvieron a pasar, y está en primeros lugares de rating, como aquí en México, el programa original del Chavo. Y bueno, ni que hablar de la serie, que le fue espectacular. 3 grandísimos directores: Julián de Tavira, hijo de Rosa María Bianchi, hermano de Chema de Tavira, quiero trabajar con él siempre. Mi querido Rodrigo Santos, que gracias a él estoy aquí y que lo quiero con el corazón. Y que bueno, es una maravilla de creativo y de todo. Y Leche Ruiz, que ahora se ha convertido en gran amigo de todos los de la vecindad. Procuramos, por lo menos el grupo de la vecindad, si no todos, procuramos ahora vernos, ir a tomar un café, ir al cine, ir al teatro a ver a alguien, con beber, etcétera. Son una familia.
Hicieron otra familia. Así es. Otra vecindad del Chavo. Otra vecindad del Chavo. Ahora, regresas a la televisión, digamos, a las estrellas y a otra plataforma, a plataformas como ViX. De hecho, en ViX ya se estrenó Con los hilos del pasado. Y junto con tu regreso, es el regreso de Yadira Carrillo. De Natasha Duperón también. De Natasha Duperón, que está espectacular. De Laura Flores. De muchos. Vuelves a trabajar con Santa Marina después de Juan Querendón. Sí, con Milalo. Y coincidimos justo en diseño de imagen en Televisa San Ángel. Y vuelvo a trabajar con el Güero. Además. Porque yo había trabajado con el Güero en Pueblo Chico, Infierno Grande. Con Verónica. Con Verónica, que además Verónica era la protagonista. Creo que... Juan Soler era el novio. El novio, exactamente. Y que fue una historia para mí espectacular. Pero bueno, ahí conocí al Güero y después hice con el Güero algo que se llamaba Hotel Paraíso. Uh-huh. Que era un programa de comedia como El Crucero del Amor, sí. Pero llegaban a un hotel y nosotros éramos la tripulación. Y bueno, es mi reencuentro con el Güero después de tantos años y después de más de 10 años de no estar en Televisa y de no hacer telenovelas. Y descubro, platicando con Natasha, que también me dijo, tengo yo más de 10 también, sí. Y Yadira también, y no sé quién más. Y entonces era así como... El reencuentro. El reencuentro. ¿Y cómo te pareció el planteamiento de este personaje? Porque es una versión de lo que fue El Privilegio de Amar. Así es. Que después se hizo El Privilegio de Mandar. Y después se hicieron diferentes historias con diferentes productores y distintos títulos. Pero ahora son Los hilos del pasado. Es José Alberto Castro, el Güero Castro, que queremos mucho. Que queremos mucho. Y todo este elenco maravilloso. Pues yo estoy fascinado, Mara. Porque además, déjame decirte que estaba viendo el Instagram y de repente sale ahí una nota de el Güero Castro va a hacer esta nueva versión de la telenovela tal con Yadira Carrillo y con Bárbara López. Y yo dije, wow, Yadira. Doña Florinda en Sin Querer Queriendo. Exacto. Pero además a Yadira le he tenido un cariño siempre. Nunca he trabajado con ella. Nos conocemos desde el CEA. Ella es una generación más abajo que yo, o un par de generaciones más abajo que yo. Y a Bárbara López, que la amo con todo mi corazón. Entonces me quedo pensando de, ay, ya, madre, hija, y entre sueños como que decía la novela tal, y ay, qué padre, y con el Güero, qué maravilla. Apago el celular, etcétera, me duermo, y lo juro por mi madre, me despierto en primera hora, pero así de tal. No sé si lo soñé porque no sé qué fue. Y dije, ahí hay un personaje para mí. Yo puedo castear para algo. Y en ese momento quería hablar a Televisa. Tenía tantos años que no tenía el teléfono ni de los conmutadores, ni de oficina, ni de nada. Entonces le hablo a mi manager y le dije, por favor, no, pero vienes de hacer El Señor Barriga y que es una novela. Y dije, por favor, necesito que le llames a Gina Ramos, que es la directora del casting con el Güero Castro. Le dije, pregúntale si puedo yo castear para este personaje, porque a lo mejor ya lo tienen, o si es algo que estén buscando donde pueda entrar yo en el perfil. Total, le habló y me habla de regreso y me dice, sí, pero que es mañana el casting. Si no puedes mañana, no hay otro día. Entonces mañana que te presentes a tal hora. Yo emocionadísimo, años de no entrar en Televisa, y llego y el Güero, después de años de no verlo, estaba en una conferencia y fue literal así de, ay, qué gusto saludarte, y ya, y se siguió. Y yo, pues bueno, así sabemos que es en Televisa. Llego y veo a 10 para el mismo personaje, grandes actores admirados y queridísimos míos, y en ese momento me relajé. Dije, güey, ya, que sea lo que tenga que ser, porque ni eres Television, ni tienes el nombre de varios de ellos, ni nada. Y pues venga el casting, y luego pues que tienes callback, y en el callback, que ya estaba Yadira, ya estaba Laura Flores,
y pues castearon a otros más y hacíamos varias escenas y no sé cuánto. Y el güero se acerca y me dice, eres tú, te lo quiero decir, eres tú, te quiero a ti, bienvenido, felicidades, nada más no lo digas todavía y ya sabes. Y yo me arrancaba el foco, no me la creía y bueno, me encuentro todo nuevo en Televisa, nuevo en el sentido de que sé que antes pues eran novelas de 190 capítulos, que hacíamos en año y medio, etcétera, y ahora son más cortas porque la gente luego ya no se engancha tanto, hay tantas opciones, entonces Menos horas laborales. menos horas, son 80 capítulos, entonces vamos, está basado en la historia de Delia Fiallo, de Cristal en los 80s y luego El Privilegio y todas hace 10, 15, 20, 30 años. Entonces cuando me dicen, pero ¿no les da miedo tal? Digo, pues ¿por qué te va a dar miedo? Es otra nueva historia, es otra versión. La gente es otra. Seguramente, suponiendo que lo hubiera visto mi mamá, pues hace 30 años, pues se podrá acordar de cosas, pero son Sí, no, 30 todo, años, ¿no? Sí, claro. Entonces, el tema Puede sonar hasta homenaje. el tema, exacto, el tema de celulares, del tipo de historias que contar, los problemas, Mensajes. ¿sabes? No es lo mismo. Entonces, para mí fue una historia completamente nueva. Sé que el personaje lo hizo Mauricio Herrera, que además he sido toda la vida fan de él. Y me acuerdo y me acordaré siempre porque entre estas cosas que quieres ser actor y que admiras a alguien, vi En Concierto Miedo. Ay, no, eso es buenísimo. No. Y me Buenísimo. parece de lo más fino que he visto. Sí. Con un humor exquisito, Comedia fina. comedia fina y además con un talento extraordinario, ¿no? Acabo de ver, por cierto, haré el comercial porque soy fan. Aldo Guerra, el hijo de Rogelio, está haciendo una obra que se llama Asesinato para dos. No sé si la has visto. No, no la he visto. Bueno, por favor. Asesinato para dos. Asesinato para dos. ¿En qué teatro está? Está en el Foro Milano Lucerna. Es los miércoles. Mañana voy a ir, de hecho, con Lalo Santamarina. Vamos a ir al teatro. Yo soy fan. Lo que le vi hacer a Rogelio y a Humberto Montt, que es otro que sale, son ellos dos, es talento puro a la enneava potencia, ¿no? Es una comedia deliciosa, es una exquisitez, pero bueno, ya hice mi... Y no soy ni nada de ahí, ni... Pero ya está el comercial hecho. No, bueno, y es que compañeros se apoyan, claro. Sí, me acordé por lo de Mauricio Herrera, que Claudio, su hijo, es gran amigo mío, que también es otro Muy talentazo, simpático. pero Muy es un simpático. talento, Mara, que de verdad digo, ¿cómo no le hace justicia? Pero ya sabemos las historias como son, ¿no? Pero Claudio escribe, dirige, tiene un humor finísimo como el papá y es una delicia, ¿no? Entonces, bueno, me siento muy honrado de hacer este personaje que interpretó Mauricio. No se parecen en nada. No me acuerdo tanto, pero no quería hacer una caricatura, no de Mauricio, sino del personaje, porque el personaje tiene siquiribilla, es un personaje particular, etcétera. Y ocurrente, digamos, imprudente, pero además es un gran leal y fiel amigo. Pero es un diseñador, entonces no quería hacer una caricatura y había cosas que de repente me decían, bueno, más arriba, pero más abajo, pero más en medio, pero entonces no sé qué, pero no lo queremos tan, o sea, es extrovertido, pero no tanto, pero ya sabes, o sea, que se vista de rosa, pero rosa pálido, no tan, o sea, no exagerado, ¿no? Entonces, y a la hora de la hora, yo no sé si les dio miedo como directores, no me corten el cuello, porque yo la verdad, pues uno quiere
Este es mi Carla, momento claro. de timing, de comedia y además de todo lo que hice en el casting y por lo que me quedé, porque de verdad lo digo, se reían, se disfrutaban y todos los veías y al final era de wow, nos encantaste y pues el que nos gustó fue este y este y este, pero claro, en el casting yo hice lo que me dio la gana, aunque había un guión, pero a la hora de en escena era de no, ahí no dice así, dice así. No. Entonces fue como cuidar No los tenías mucha guiones. libertad. No, tú le das, o sea, yo dije, clávate en la esencia del personaje, en decirlo con verdad, porque es lo que importa. El actor tiene que hacer las cosas con verdad, por fársicas o ridículas que sean, pero pues sí, no lo conviertas en una caricatura. Y además como veo al personaje de Bárbara López como mi hija, entonces también yo decía yo, pues no puede, si él de verdad la quiere apoyar y cobijar y todo, pues también pues, no puedo estar en tacones Claro, claro. tal y pretender que me vea como una figura paterna o que me tenga algún tipo de confianza, ¿no? Pero he recibido buenos comentarios. He recibido buenos comentarios de gente, pues, de público que realmente la ha visto. De mi personaje se llama Tony, de nos encanta Tony, de qué verdad hay en Tony, incluso de amigos que dominan muy bien el abanico y que se me van a la yugular, que me han dicho, oye, me encantó que no estás ni en caricatura, ni en farsa, ni en no sé qué. Y es realmente como eso, un consejero, es el tío que quisiéramos tener, es el padrino que quisiéramos tener, El amigo. el amigo que quisiéramos tener. Es un personaje entrañable, cálido, bonachón, con su jiribilla, por supuesto, pero espero que lo disfruten y bueno. Así es, los hilos del pasado. Y el trabajo con Laura y con Yadira, porque básicamente son tus cercanas, ¿no? Así es, padrísimo. Padrísimo con las dos, con Lorena Meritano también y con Bárbara Ay, López. Lorena, Son, eso me digamos, encanta. las que más me toca. Las cuatro. Porque ellas están las cuatro en la casa de modas. Laura es el brazo derecho y es la confidente absoluta de Yadira. Yo sería el izquierdo y el otro confidente, pero ella sabe más que yo de los secretos del personaje de Yadira. Bárbara pues es nuestra modelo. Lorena es la máster de los modelos, pero somos los que trabajamos en la casa. Le agregamos a un Emanuel Palomares que siempre tiene que ver con la casa y que además es el brazo derecho, el administrativo y subgerente y todo de su mamá. Entonces, con todos ha sido una verdadera delicia trabajar. No sé si sea edad, no sé si sean otros tiempos de verdad, pero yo me acuerdo haber estado en novelas que a los 3 meses ya los actores decían, ay, a ver, ¿cuánto se termina esto? O que la producción era demasiado, había demasiada presión y todos corrían y todo el mundo le tenía miedo a los productores y entonces es que no sé qué y de repente la mitad sí la sufrías un poco. No ha sido tanto mi caso porque he tenido la fortuna, enorme fortuna de tener producciones increíbles, pero en esta ha sido una belleza. Todo era amor y paz, todo era buena onda y todo era preocuparnos el uno por el otro, tanto de dar como de recibir, en escena y afuera, por supuesto, pero en escena de comprometernos y de no importa si hago esto, si digo tú dale con todo y venga y yo recibo, yo esto y el otro. Y bueno, pues ha sido una delicia. José Pablo Minor es una belleza de persona. No había tenido la fortuna de trabajar con él y de verdad. Y bueno, pues mi Natasha, que la conozco. Y eran pareja en la vida real. Y eran pareja en la vida real. Y ahora son grandes amigos. Qué bueno. Los envidiaba yo porque aunque me invitaban a cosas, de repente pues los chavos con los chavos, ¿no? Y veía yo la química entre Bárbara, Emanuel, Natasha y Pablo y era así de yo quiero estar ahí. Y con todo esto que me has platicado, Eugenio,
¿Tú crees en el destino? ¿Crees que el destino, todo esto te pasó por destino o porque siempre saliste a buscar a la suerte y te la encontraste? Creo un poco de las dos, pero sí creo que hay un destino. Sí creo que hay una suerte, sí que creo que hay un momento. Y tuve tiempo también sin no trabajar, arrancándome los pelos. Tuve hace muchos años bueno, para no andar ahí ni hacerme a la víctima, como dicen, no, pues tuve un infarto cerebral en el 2006. ¿A causa del accidente? No, el accidente fue muchos años después, pero a lo que voy es que esos dos momentos, tanto accidente más reciente como en aquel entonces el infarto, fueron como un parteaguas de cosas, pero la vida de repente te viene una sorpresa atrás de la otra, ¿no? Entonces, yo creo que en ninguno de los dos momentos, no soy una persona de por qué a mí el drama y llorar y ahora no sé qué, para nada, soy lo más lejos de eso. Es más bien principio de realidad, a ver qué pasó, qué tienes, qué va a pasar, cómo lo voy a resolver. Y ahí es donde creo en el destino. He tenido gente maravillosa en todos los sentidos, que me ha apoyado, que me ha cobijado, que ha estado cerca, que me ha escuchado o lo que tú quieras, pero también tengo un ángel de la guarda del tamaño del mundo, ¿no? Que siempre ha estado, como ahora nos toca esta nueva aventura y venga, y nueva aventura y venga. Y pues por algo estoy aquí. También lo quería, lo de la novela lo quería. También quería lo de Chespirito. Creo que tengo que pedir más porque hay muchas cosas que he querido y tampoco se me han dado. Pero pues ni modo, si es lo que me toca, estoy claro, estoy consciente. Si no es el protagónico, si no es la estrella que venda millones, si no es Hollywood, que claro que me hubiera encantado estar ahí. Bueno, no es tarde todavía. No es tarde, exactamente. Y sí veo en estas historias de vida, de repente a uno le cambia de una manera que dices... ¿Y esto del infarto cerebral, qué te lo ibas a imaginar? Sí, no, jamás. Pero bueno, fue a causa de un accidente en Cabaret, el musical, me tropecé. Te estabas trabajando, pues. Exacto. No, ni por ahí. ¿Este accidente de caer 7 pisos? No fueron 7. ¿Cuántos fueron? No, porque si no van a 7 metros, yo creo que has de haber leído. Perdóname, y mis amigos que antes están escuchando han de decir, este es hombre biónico. Eugenio ya exagera cada vez más. ¿Cuántos metros fueron? Realmente, pues yo creo que como unos 7 metros más o menos. 7 pisos. Estoy pensando en una amiga. O no sé. Fue de un segundo piso, pero yo diría casi un tercero porque era una casa muy alta en el centro histórico de Querétaro. Pero bueno, fue un desafortunado accidente porque la verdad es que no lo busqué. Intentaba que una gatita que me habían encargado en plena pandemia, estaba sola esa casa y entonces nada más me encargaron las plantas y la gatita. Y de repente la gatita en la madrugada estaba como rayando la ventana. Y yo decía, pero ¿cómo coño se abre esto? Porque era un vitral, una ventana. No sé, no te quiero inventar ni para qué, pero el caso es que yo me recargo, abro, pero no sé así de película, de que me recargué, ¿cómo se abrirá? Pues se abrió completa y hasta el suelo, ¿no? Me salvó una mesa de herraje que había en el jardín, porque si no hubiera caído directo a la piedra y caí de cabeza. Pero caí más bien, afortunadamente, en la mesa, libré la cabeza. La mesa se volteó, pero bueno, fueron las costillas, los discos de la columna, el hombro, ¿Y peligraba hasta que pudieras volver a caminar? No estaba de no poder volver a caminar, porque además... tengo el ángel más grande del mundo y tengo un umbral del dolor tremendo. Y ya tenía cuestiones de cadera, ya tenía 2, 3 cosillas de cadera que me habían dicho en algunos años, a lo mejor te vamos a tener que operar, pero con el accidente se hizo pedazos.
Pero bueno, solo, madrugada, en un lugar que no conozco nada ni a nadie. Entonces era principio de realidad. En el momento en que recuperé el aliento, a ver, es autoescanearme de qué está bien, qué está mal, qué puedo mover. Y dije, bueno, pues parece que no está tan grave. Y tenía la adrenalina a tope. Entonces hablé a un seguro, después de arrastrarme por el celular, porque por supuesto que no lo tenía, y el seguro no sirvió para nada, pleitos y pleitos y pleitos, pero nunca sirvió para nada y todo era, es que el COVID, es que el COVID, es que ahorita hay COVID, pero es que no entra porque ahora el COVID, porque entonces el hospital que podrías entrar hay COVID y ya sabes, ¿no? En algún momento llegan los chavos de la ambulancia, encantadores, pero no tenían ni un curita literal. Y entonces era de... Pero ellos también fue de yo abrí y yo así full power de adrenalina y ellos pues te veo perfecto. Yo creo que mejor no vayas a cualquier hospital que te podemos llevar. Hay COVID, te van a tener horas esperando, te vas a enfriar, te van a dar una pastilla para el dolor, te van a mandar de regreso a tu casa. Me decían, tenías que estar desmembrado para entrar por urgencias y no estaba desmembrado, por lo menos no por fuera. No por fuera. Pero no lo supe hasta después. Y un muy mal doctor me recetó una cantidad de medicamentos que lo que no me mató la caída, casi me muero de la intoxicación. Y dije, basta, Eugenio Bartilotti, ¿puedes con eso y más? Me la eché solo y bueno, pues estaba en un lugar divino que me cobijaron unos amigos en un hotel boutique en Querétaro precioso. Y ¿Y cómo te repusiste de todo pues, eso? de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. También te digo que tengo, o sea, el umbral muy fuerte. O sea, yo no sabía qué tanto era, que sí, que no. Pasaron unos meses y hablando con una amiga me dice, ¿cómo es posible que nadie te checó? Me manda con un doctor, me dice, nos vamos. ¿Fernanda? No, una amiga, Mónica Treviño, mamá de Emilio Treviño, no sé si lo conoces, actor, gran actor y de doblaje y todo. Y entonces el doctor, después de los estudios, porque además yo ya llegaba en qué onda, Doc, y no sé qué, me dijo, te veo llegar con tan buena onda y casi bailando, y qué onda, Doc, y tal. Y me dijo, lo primero que te tengo que decir es que no sé cómo ni a quién ni nada, pero dijo, tienes que dar gracias de que estás vivo. Te caíste y entonces te destrozaste el hombro, te rompiste los discos de la columna, las piernas se me dormían de la cintura para abajo, pero no me dolían porque estaban como dormidas y las podía mover. Entonces, según yo, no era tan peligroso, ya sabes, y lo que nunca supe de las costillas era como así, pero yo pensaba que era de pues que me truenen bien la espalda y ya quedé. Y ya, pues resulta que me rompí las costillas y entonces la rodilla también la tenía fatal, la cadera destrozada. Y bueno, pues fue un rollo, pero luego se entera Lalo Santamarina que van a ver a los papás de Mayrina Querétaro y ellos son los que empiezan con esta recaudación. Y entonces por eso se entera todo mundo. Y tus amigos queridos. Y mis amigos queridos, que además, lo digo aprovechando tu espacio, mi querida Mara, no tuve, pues ha pasado mucho tiempo, pero valga la redundancia, no tuve en algún momento un espacio para darles las gracias oficialmente, porque Fernanda Castillo, Flavio Medina, el mismo Lalo España, Alexis Ayala, Raúl Méndez. Raúl Méndez fue así de los primeros y Fernanda que saltaron. El primero que saltó fue Luis Rosales, gran director de castings, y Luis Rosales de Lo que necesites, y Luis Gerardo Méndez, y bueno, un sinfín de amigos y compañeros queridos que no supe ni a quién, ni cómo, ni cuándo, ni cuánto, pero pues estuvieron pendientes. Y bueno, pues gracias a ellos seguimos aquí
Y la verdad es que estoy bien, estoy vivo, estoy feliz y bailo, brinco, salto. Ya me operé la cadera, por cierto. Hay mil cosas que desgraciadamente no puedo hacer. Me dicen, ¿entrarías a Casa de los Famosos? Y dije, sí, me encantaría, pero me daría cosa que salte mal porque estaba vendado y en la prueba de no sé qué me No lo puedes lesioné. hacer. Solo por eso, o porque dijeran, ay, qué flojera que este güey no puede saltar ni en cárcel, ni correr, ni nada. Que sí puedo truqueado, pero no como a mí me gustaría, porque siempre he sido muy motriz, de aviéntate, panzazo voy y me tiro y nado y a quién cargo y a quién subo. No me gustaría, es que Sí, claro. pero estoy vivo, estoy muy bien y pues ahora a lo que sigue, porque ya sabes que el actor, o bueno, el actor de mi nivel, porque los protas pues los buscan, hay que volver a castear, hay que volver a Pero también castear. ellos hacen casting, así que Bueno, sí. Y también hay otros de nosotros que no hacemos y te llaman, ¿no? te llaman directo. Así que mira, tienes tantas cosas que agradecer y yo agradecerte a ti por esta charla, por esta plática y invitarte para una siguiente Me encantaría. con Lalo, Santa Marina y todo y platicar entre No todos. me va a dejar hablar. No, ¿verdad? Entonces, independientes mejor. Míralo. No. Las veces que quieras, Mara. Eres una bellísima persona y de verdad te repito que me encanta, sobre todo la calidez con la que tratas a tus invitados, lo fino de tu programa, una gran periodista. Y me encanta tu gente, el trato, todo, de verdad. Las veces que quieras, gracias por tu tiempo, por este tiempo que me regalas tú a mí. Y pues tu público maravilloso, esperemos que les guste y conozcan un poco más de Eugenio ¿Y Bartolot. los invitarías a que vean la novela? Sí, por supuesto. No se pierdan, mis queridos, ahora sí voy a sonar a comercial, pero a partir de este lunes... Segundo comercial. Lunes 27 de octubre, por el Canal de las Estrellas, 9:30 de la noche, Los Hilos del Pasado. Esta gran historia, que es una gran historia, entrañable y desgarradora y amorosa, y todo lo que pueden encontrar en una novela del Güero Castro, y en horario estelar además, y con tantos regresos de actores, y qué diversión, me la pasé muy bien, espero que la disfruten. Eugenio, muchísimas gracias por venir. Gracias, Mara. Gracias, de verdad. Gracias. Y nos vemos muy pronto. Sí. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está Eugenio Bartilotti, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima.